Bueno, la fecha del parcial habíamos puesto el 24. 24 sería el parcial, sería el viernes, mañana no, el otro viernes. Y el recuperatorio, sé que el 30 es feriado y el primero es feriado. O sea que el recuperatorio debería ser el... el martes, ¿sí? El martes 28. Ese sería el recuperatorio. Pero, martes 28 sería, ¿no? ¿Les parece? Sí, hasta TCP, lo que vamos a ver hoy. Hoy y el viernes, ¿sí? Es lo que queda. Entonces, lo pongo acá. Sería 24. A ver. ¿No tienen nada en esa fecha? No podemos tomar ni el 30 ni el primero. Si no, lo que podríamos hacer es después, tomar una semana después, pero bueno, ir presencial allá y pedir un aula y tomar. Esa podría ser de otra cosa. Acuérdense que hay 2 semanas de presencialidad, por eso. Y ahí tenemos solamente el martes 28 porque el 30 y el primero es feriado. Un segundito, mientras deciden ahí. ¿Les parece bien esa fecha? El 24 sería el parcial y el 28 el recuperatorio. Isaías, a vos te voy a tomar oral, si podés, ¿sí? No en aula, sino hacemos una videollamada, ya te pongo bien la fecha y te tomo, ¿sí? Así que ya con vos voy a definir otra fecha. O sea, no hace falta que vaya esos días presencial, el día del parcial y recuperatorio. Te voy a tomar presencial, Isaías. Bueno, perdón, a ver. Entre el parcial y el recuperatorio, y si no lo dejamos para después y pedimos un aula y hacemos ese día presencial para los que recuperan. Si no tienen problema, podría pedir ese día que vayan presencial. Bueno, lo vemos, por ahora está en esa fecha, ¿sí? Lo decidimos ahí en el parcial, a ver si quieren que les tome el 28 o no. Si no, lo tomo la otra semana y hacemos una clase virtual, por así decirlo, de lo que tengan duda y después tomo el recuperatorio. O hacemos,
¿sí? Esa clase del 28, las dudas que les quedó y después tomamos. Sí, no tengo problema. Bueno, entonces ese 28, entre comillas, vemos si lo tomamos ahí o si le falta más tiempo, lo tomamos la otra semana y pedimos un aula para tomarle a aquellos que recuperen. Vos, Isaías, ¿me escuchaste lo que te dije? Que te voy a tomar presencial, preguntas, sí, andá estudiando, fíjate si tenés duda, cualquier cosa me escribí. Escribí ahí un correo directamente. Si tenés duda y bueno, después ponemos la fecha. A ver. Bueno. Porque dijo que no hay tiempo, yo llego un poco tarde. Bueno, vamos a ver lo último. Esta es la presentación más larga que vamos a ver porque es un protocolo complejo. Tiene un montón de cosas. Repasando, habíamos visto que UDP era un protocolo no orientado a la conexión que lo que hace es, no garantiza la entrega, pero lo entrega rápido, por así decirlo, ¿sí? Porque la cabecera es mucho más simple y no tiene tanta congestión en los routers intermedios, ¿sí? No hay tanta congestión de lo que es transporte. Bueno, libros que pueden llegar a utilizar para esto, ¿sí? TCP ilustrado, este está todo en inglés, es el que usaba Fabio. Está muy bien explicado, pero el libro está en inglés. Bueno. Kurose Ross, Stalin, ¿sí? Y los RFC. Con que estudien de la presentación es suficiente. Si lo intenté hacer completo, tiene mucho dato y para que no tengan que ir a buscar a los libros. Así todos, si tienen duda, o pueden preguntar o pueden ir a los libros, ¿sí? Para eso está, bueno. Vimos el modelo OSI. El modelo OSI tiene 7 capas, ¿sí? Y TCP/IP, el modelo, las 2 capas, la capa 1 y capa 2, ¿sí? La pone como una sola capa que se llama acceso a la red. Capa de red y de transporte es igual y une las capas 5, 6 y 7, la une en una sola capa que le llama capa de aplicación. ¿Sí? Así que como que, para que lo tengan en cuenta en esta materia, van a ver como que vemos el modelo OSI, pero como que esta capa la separan dos para que la entiendan, ¿sí? La capa física y de enlace. Básicamente la capa de acceso a la red la partí en dos. Pero bueno, vamos a ver el modelo TCP/IP. ¿Qué quedaría para después del parcial? La capa de aplicación. Vamos a ver HTTP y ya saltamos lo que es seguridad. Eso sí es un choclo, vamos a ver hasta dónde llegamos. Bueno, habíamos visto también Ethernet, ARP, RARP, IP, ICMP, UDP y ahora vamos a ver TCP. Si estamos en capa 4. Bueno, en la introducción a TCP, ¿sí? El protocolo de control de transmisión, o TCP, es fundamental de la suite de protocolos de Internet, garantizando la fiabilidad y la integridad de la transferencia de datos a través de las redes inestables. ¿Qué significa fiabilidad? Que los datos van a llegar, ¿sí? Integridad, que los datos van a llegar bien. Y esa es la diferencia. Cuando hablemos de integridad de un archivo, es que no cambió ningún bit. Un bit que cambie, ya esa información se descarta, por lo menos ese segmento, ¿sí? La función principal de TCP es establecer, mantener y gestionar conexiones confiables entre dispositivos, asegurando que los datos lleguen, se entreguen en orden y sin errores, ¿sí? ¿Por qué en orden? Porque acá acuérdense que la capa 3, la información puede viajar por diferentes rutas y llegar, no sé, el paquete 5 llega antes que el 10, por decirle, o el 10 llega antes que el 5, no sabemos. El tema es que el receptor los va a ordenar y lo va a poner cada uno en su lugar. Y va a obtener los datos en forma correcta.
Bueno, la confiabilidad intrínseca de TCP se basa en la implementación de mecanismos de confirmación de recepción y ordenamiento. O sea, cada paquete de datos segmento enviado lleva un número de secuencia que identifica el primer byte de datos contenido en ese segmento. El receptor utiliza el campo ACK o acknowledge, ¿sí? para notificar al emisor del siguiente byte que espera recibir, ¿sí? Esto es como una confirmación. Y la confirmación de TCP, la vamos a ver, es un poco rara. No dice, o sea, si mando mil paquetes, pónganle, yo no le digo, che, recibí hasta el 1000. Yo le estoy diciendo, necesito el 1001. Cuando le estoy diciendo necesito el 1001 es porque hasta el 1000 me llegó bien. Así es como funciona, ¿sí? Yo le pido el siguiente. Para que se vaya entendiendo. Lo cual sirve como acuse de recibo acumulativo de todos los bytes anteriores. Si el emisor no recibe un ACK dentro de un tiempo de espera, ¿sí? Acá como que yo cuando mando un paquete, ¿sí? Se establece un temporizador. El emisor pone un temporizador y si ese temporizador se vence, asume que el segmento se perdió y procede a la retransmisión. O sea, cuando manda un segmento, lo que hace es poner un temporizador. Si no recibe, ¿sí? un ACK, una confirmación de que lo recibió, ¿sí? Directamente lo vuelve a mandar. Porque supone que se perdió o puede haber llegado mal, con los datos mal, cambió un bit, hizo la comprobación y un router lo descartó, ¿sí? O el receptor lo descartó, ¿sí? Alguien lo descartó. Puede ser también. Bueno, ¿se van entendiendo hasta acá? ¿Cuáles son las generalidades de TCP? TCP es el protocolo de transporte más utilizado en Internet. Diría que el 80-90%, el 80% diría yo, utiliza lo que es TCP. Es orientado a la conexión y usa mecanismos para transferencia fiable de datos, como detección de errores, retransmisión, reconocimientos acumulativos y temporizadores. Bueno, orientado a la conexión, acá está el handshake, se establece como una conexión virtual entre los dos equipos, entre el origen y el destino. Y es confiable porque si los datos los entrega, los datos van a llegar ordenados, ¿sí? Maneja, que acá nos dice el control de flujo, acá esto es para que no se saturen, ¿sí? los dispositivos intermedios, como que maneja el flujo, como que va cerrando la canilla y la va abriendo a medida que se va descongestionando. Otra característica es full duplex. ¿Qué significa full duplex? Que la información puede viajar en un sentido o en ambos sentidos. O sea, esta conexión, por ejemplo, acá la flecha naranja, se puede llegar a cortar, pero del host A al host B sigue mandando información. Capaz que la inversa se cerró, pero en un sentido va mandando. ¿Ves? En realidad es hacia los dos sentidos. Bueno, es orientado al flujo de bytes. Acá la información que viajan son bytes y tiene control de congestión. La diferencia entre control de flujo y control de congestión es que la congestión tiene que ver con los routers intermedios, con los dispositivos intermedios, y el control de flujo tiene que ver entre el origen y el destino. ¿Sí? Básicamente eso sería la diferencia. Ya lo vamos a ver en profundidad. Bueno, las funciones que tiene TCP. Primero, el establecimiento y cierre de conexión. ¿Sí? TCP es un protocolo orientado a la conexión y antes de enviar datos debe construir un camino lógico entre el emisor y el receptor. Segundo, la segmentación y el resamblaje. Esto ya lo hacía TCP. ¿Sí? TCP recibe flujos de datos grandes de aplicaciones como una página web o un archivo y no los envía de golpe, ¿sí? Lo va mandando de a segmento. La secuenciación y ordenamiento. ¿Sí? En una red los paquetes pueden tomar ruta distinta y llegar desordenados. Entonces, obviamente, el receptor lo va a ordenar. Fiabilidad y recuperación de errores. ¿Sí? Esta es la función estrella de TCP, garantiza que los datos lleguen intactos. Control de flujo, ¿sí? Evita que el emisor se sature al receptor.
¿sí? O sea, que el emisor no mande datos de golpe y sature al receptor. En cambio, el control de congestión evita que el emisor colapse la red, ¿sí? O sea que tiene que ver con la infraestructura intermedia. Bueno, y también está el tema de la multiplexación, que permite que múltiples aplicaciones en un mismo dispositivo usen la red simultáneamente. Bueno, y está el diagrama de eso, básicamente. ¿Me van siguiendo hasta acá? Acá se le llama segmento, ya lo habíamos visto en TCP. Serían segmentos TCP y segmentos UDP. El otro se llamaba datagrama, el IP se llama datagrama. Entonces, siempre tengan en cuenta eso. Ustedes en red tienen que saber que cuando hablemos de datagrama estamos en dirección IP. Cuando hablamos de trama estamos en capa 2. Cuando hablamos de segmento estamos en capa 4. ¿Sí? Sería trama capa 2, datagrama capa 3, segmento capa 4. Bueno, lo que ven acá es la estructura del segmento, ¿sí? Con la cabecera. Entonces, veamos, le dejo dos diagramas, básicamente es lo mismo, este está un poco más detallado acá en las banderas. Y acá lo vamos a empezar a ver, ¿sí? en detalle. Creo que acá estaba, a ver, sí. Bueno, arranco acá. ¿Qué tiene? ¿Sí? Lo menciono y después lo vamos a ver en profundidad. Esto en los finales se suele tomar y tienen que saber bien cómo funciona. Bueno, ¿qué tiene? Obviamente, al igual que UDP, tiene el puerto origen y el puerto destino, ¿sí? Y acá le hago un repaso. La IP en capa 3 identificaba al equipo y el puerto identifica al servicio, al proceso, ¿sí? Dentro de ese equipo. Ustedes se pueden comunicar con un equipo, pero ese equipo tiene un montón de servicios corriendo. Bueno, es con qué servicio se van a comunicar. Y un servicio está asociado a un proceso, obviamente. Así que sería con el proceso de la máquina destino y la origen también. Por eso yo le había dicho en arquitectura y sistema operativo que es la forma en que los procesos se sincronizan entre sí y el socket tenía que ver con la comunicación entre procesos de distintas máquinas o la misma máquina con el localhost. Y eso haciendo un repaso hacia atrás. Entonces tengo el puerto origen y el puerto destino. Tengo un número de secuencia, que sirve para que el receptor pueda armar, ¿sí? Los datos desordenados los puede armar del otro lado. Y aparte sirve también por si no recibe tal segmento, ¿sí? Mandarlo de vuelta, que el emisor lo mande de nuevo. Bueno, el número de acuse de recibo del número de secuencia, una longitud de la cabecera. Esta parte de acá está reservada, acá dice reservada. Los flags, vamos a ver que hay algunas banderas acá como urgente, ACK, push, reset, sin y fin. Después está la ventana, ¿sí? De congestión. Hay una suma de verificación, un checksum, punteros urgentes, opciones de relleno, y ahí irían los datos, ¿sí? Como ven, es mucho más compleja esta cabecera que lo que era UDP, que tenía puerto origen, puerto destino, cuánto era la longitud, y listo. Y ya creo que venían los datos, ¿sí? No tenía muchos campos la cabecera. Bueno, básicamente sería igual el diagrama que le dejo a la derecha, pero acá están un poco mejor el tema de los punteros. Perdón, punteros no, los flags, con las banderas. Bueno, ¿qué es lo que contiene un segmento? La cabecera más datos. La cabecera es la que vimos muy por arriba recién. Bueno, ¿por qué están limitados? Sí, los datos están limitados por el tamaño máximo del segmento o lo que se llama MSS. O sea que un mensaje grande de la aplicación se divide en varios segmentos, todos tienen el mismo
MSS salvo el último, ¿sí? Por ejemplo, si tengo que mandar 1000 bytes y no sé, soporta 100, pongámosle, bueno, 1020 por decirle, y soporta, tengo que mandar 1020 bytes y soportan 100, bueno, tendría 10 de 100 y el último tendría 20, ¿entiende? O sea, todos tendrían el mismo MSS. ¿Va entendiendo? ¿Vos, Isaías, va entendiendo? De pocas palabras, Isaías, tanto presencial como virtual. Ya después te voy a decir bien la fecha, pero seguramente va a ser después de que le tome presencial a los chicos. Bueno, estructura del segmento TCP, ¿sí? Número de puerto, origen y destino tienen 16 bits. La secuencia y reconocimiento tiene 32 bits. La longitud de la cabecera es de 4 bits. Y especificar palabras de 32 bits debido al campo de opciones. Y en general, 5 palabras de 20 bytes sin opción. La ventana de recepción es 16 bits para el control de flujo. Con eso muy por arriba, ¿sí? Luego viene la suma de comprobación, que tiene 16 bits, igual a UDP, y agrega a la suma la pseudo cabecera que habíamos visto. Fíjense que la pseudo cabecera, ¿sí? Agrega la dirección IP origen, la dirección IP destino, ¿sí? Y bueno, y ahí iría el protocolo y el UDP, ¿sí? Eso era la pseudo cabecera de lo que era UDP. Bueno, acá también tendría una pseudo cabecera que le añade la IP origen y la IP destino. O sea que con la cabecera hace una pseudo cabecera, tanto TCP como UDP. Bueno, las opciones son para negociar el MSS, factor de escala de ventana en red de alta velocidad, y estos campos se especifican en estos RFC, el 854 y el 1323. Los campos e indicadores, ¿sí? Tengo el ACK, que es un número de reconocimientos válidos, ¿sí? Las banderas cuando está el ACK, le da importancia al campo de acknowledge, ¿sí? Es como activar este bit acá, activa este campo de acá. Luego está el reset, sin y fin. Estos tres se utilizan para hacer lo que es el handshake o establecer y terminar conexiones. El push le indica al receptor que debe pasar por los datos inmediatamente. O sea que cuando hay push no usa buffer nada, directamente tiene que entregar la información a la aplicación que lo pidió. Y urgente, porque dentro de un segmento puedo mandar lo que se llaman datos urgentes. Si ustedes se fijan, acá hay un campo que se llama puntero de datos urgentes. Básicamente, ¿qué es lo que hace esto? ¿Sí? Si tengo activado el bit de urgente, activa este campo de acá y póngale que acá tenga, no sé, póngale el 5000, por decirles algo. ¿Sí? Bueno, esto es un puntero que indica que en la posición 5000, ¿sí? Van a ver, ahí comienza lo que son los datos urgentes. Dentro de los datos hay datos urgentes. ¿Se va entendiendo hasta acá? Bueno. TCP percibe los datos, los números de secuencia, ¿sí? TCP percibe los datos como un flujo de bytes no estructurado, pero ordenado, ¿sí? Eso se entiende, manda bytes nada más. No están estructurados, no tiene ninguna estructura, nada. Manda bytes pelado. Pero están ordenados. Si no ve la estructura del segmento, los números de secuencias son sobre flujo de bytes y no sobre la serie de segmentos. O sea, no manda el segmento 1, segmento 2. Ya van a ver que manda
por los flujos de bytes. El número de secuencia de un segmento básicamente es el número del primer byte del segmento. ¿Sí? ¿Se entiende? Son bytes. Entonces, el primero que yo mando, el primer segmento que mando, va a ser el 1, es el primer byte. Si mando 100 bytes, el próximo que va a mandar, ¿sí?, va a ser el 101. ¿Se entiende? No va a 1, 2, 3, así. Lo va ordenando por número de bytes. Bueno, acá fíjense, iría el 1, 2, el 3, el segmento 1. Y acá en el segmento 2 comenzaría en el 100. ¿Se entiende? Y acá en el segmento 3, por ejemplo, arrancaría en el 200. El número de secuencia, ¿sí?, sería el 201. Fíjense, la regla clave para entender esto dice, el número de secuencia en la cabecera del segmento es siempre el número del primer byte de datos que contiene ese segmento. No cuenta segmentos, ¿sí? Acá no es el segmento 1, 2, 3, no es así el número de segmentos, es el byte. ¿Dónde comienza? Comienza, por ejemplo, si tiene 100, comienza en el 100. Y el 200 comienza en el 200 y así. Es el número de bytes. Por ejemplo, un archivo que tiene 500.000 bytes. ¿Sí? El MMS es de 1000 bytes. El primer byte del flujo se va a enumerar como 0. TCP construye entonces 500 segmentos. ¿Sí? El primer segmento, el número de secuencia, es 0. El segundo segmento, ¿sí?, el número de secuencia sería 1000. Y el tercer segmento sería de 2000. Y así. Ahí lo tienen. En este diagrama, básicamente el segmento 1, ¿sí?, iría de 0 a 999. El segundo iría de 1000 a 1999. El tercer segmento iría del 2000 al 2999 en byte, ¿sí? Y el último iría del 499.000, ¿sí?, hasta el 499.999. Bueno, el número de reconocimiento, lo que se llama acknowledging, o lo van a ver como ACK. Bueno, el número de reconocimiento de un host envía a otro B es el número de secuencia del siguiente byte esperado por A y que le envía a B. O sea, si a mí me mandaron 1000 bytes, yo la confirmación le digo que quiero el 1001. ¿Sí? Es el próximo byte de lo que yo recibí. O sea, si me mandaron 1000 hasta 1000, la confirmación es como diciéndole, necesito a partir del 1001. Sí sería la confirmación. No le estoy diciendo recibí hasta el 1000, le estoy diciendo necesito el próximo. ¿Sí? Eso ténganlo presente que es así. Ejemplo, el host A recibió todos los bytes hasta el número 535. En el próximo segmento que le envía a B pone 536 en el campo de reconocimiento. Entonces, fíjense, el host A, ¿sí?, le manda el ACK en 536. Bueno, otro ejemplo, ¿sí? El host A recibió un segmento con datos de 0 a 535 y otro segmento con datos del 900 al 1000. Por alguna razón no recibió el segmento con los datos de 536 a 899, ¿sí? Como que falta uno en el medio. Se mandó del 0 al 535 y después del 900 al 1000. Nunca le llegó del 536 al 899. Entonces, en el próximo segmento que envíe B, ¿qué va a poner? ¿Sí? 536 en el campo de reconocimiento. Esto es porque TCP utiliza reconocimiento acumulativo, ¿sí? Entonces, bueno, si algo se perdió, ¿sí?, acá lo que le va a decir, fíjense que
recibió hasta el 535 y le está diciendo que necesita a partir del 536. ¿Se entiende? Y fíjense que coincide con este. Bueno, la explicación es que TCP usa reconocimiento acumulativo. El host A solo confirma los bytes recibidos en orden, ¿sí? Aunque recibió de 900 a 1000, le faltó algo antes, ¿sí? Y no recibió el 536. Ahora pónganle que lo recibió esto. ¿Qué va a pedir? Va a pedir a partir del 1001. Va a pedir. O sea, hasta acá está, se movió porque este ya lo tenía, ¿sí? Se va a mover, el próximo que va a pedir va a ser el 1001. Bueno, en el ejemplo anterior los segmentos llegan desordenados. ¿Qué hace el host en este caso? ¿Sí? Los RFC no imponen ninguna regla a esto. Entonces, bueno, hay dos formas de que lo trate, ¿sí? La opción 1 es descartar, que es ineficiente. O sea, el host A podría decir, como este paquete de 900 a 1000 no es el siguiente orden, lo tiro a la basura. Que si lo recibió lo podría descartar porque antes le está faltando un segmento, ¿sí? Lo cual es ineficiente, eso no se usa, ¿sí? La consecuencia es cuando el host A recibe el paquete perdido, el host A tendrá que pedir otra vez el paquete de 900 a 1000. ¿Entiende? Como que hay un hueco en el medio y recibe un paquete después. Bien podría descartarlo y volvérselo a pedir, lo cual es ineficiente, se desperdicia ancho de banda reenviando cosas que ya le habían llegado. ¿Sí? Y la segunda opción es almacenar, ¿sí? Que este es el estándar moderno y el que se utiliza. El host A dice, este paquete de 900 a 1000 no es el que necesito ahora, pero lo guardaré en un buffer, ¿sí? Memoria de espera para más tarde rellenar los huecos. Como que va almacenando, ¿sí? en un espacio de memoria, en un buffer, y lo va colocando, del 900 al 1000 lo guarda en ese espacio. Y cuando llegue el otro, lo va a poner en el lugar que corresponde. ¿Se entiende? Entonces no lo tiene que volver a pedir, lo guarda en un buffer. Bueno, la consecuencia es que host A envía, ¿sí? un ACK 536 pidiendo el hueco. La resolución, en cuanto llegue el paquete perdido, el host A lo junta con el que tenía guardado y pasa a ambos a la aplicación de golpe. El siguiente ACK que envía no va a ser el 900, sino el 1001, como yo les decía. Entonces se utiliza la opción 2. En el diagrama que les muestro es lo siguiente, ¿sí? lo mismo que vimos. La opción de descartar es, ¿sí? el paquete de 900.000, de 900 a 1000 lo tira a la basura y lo tiene que volver a pedir. En cambio acá, fíjense que lo va guardando en un buffer, lo va almacenando y después los ordena. Bueno, hasta acá vamos bien. Presten atención al número de secuencia, ¿sí? El número de secuencia, en ambos lados de la conexión se eligen números de inicio de secuencia en forma aleatoria durante el inicio del equipo. Y esto es por seguridad, o sea que el número cuando comienza no siempre es el 0. Uno arrancará en el 5000, otro en el 8434 y así. ¿Sí? El número con el que inicia es aleatorio. Esto es para minimizar la posibilidad de que un segmento que aún se encuentra en la red de una conexión anterior tenga igual número que uno de la conexión actual. Básicamente es por eso. Entonces, fíjense, esto se llama ISN y lo hace en forma aleatoria. Por ejemplo, cuando comienza la conexión, se establece que el host A, en el ejemplo este, va a iniciar con un número de secuencia de 873.421. Y el host B va a iniciar con el 239.857. Son aleatorios. Y a partir de ahí se va pidiendo los números de secuencia correspondientes.
Bueno, se entiende, acá dice en el diagrama, el propósito es evitar colisiones de segmentos viejos. ¿Sí? Como que queda un paquete zombie todavía dando vuelta por ahí, y bueno, puede ser que coincida con el mismo número de secuencia. No debería pasar. Por eso son aleatorios. Bueno, en este, fíjense que arranca este lado con un número de secuencia de 42 y acá 79, ¿sí? Pero bueno, ahora vamos a ver lo que es el handshake un poco más adelante. Eso a modo de ejemplo. Bueno, la conexión TCP, si antes de enviar datos se necesita establecer una conexión. La conexión, ya lo vimos la clase anterior, es punto a punto, ¿sí? O sea, se conectan el cliente con el servidor, ¿sí? O el origen con el destino, no importa, entre dos equipos. ¿Sí? Acá no hay router intermedio, nada, ya esta conexión es punto a punto. Y lo demás sí va pasando, porque el router, acuérdense que se encapsula hasta capa 3, no capa 4. ¿Se entiende? Entonces la comunicación es de extremo a extremo. Bueno, y esta conexión es full duplex, ya lo dijimos, porque la información viaja en ambos sentidos. Y la conexión, la conexión que se establece no es un circuito real, ¿sí? Es una conexión virtual que se establece entre los equipos. Bueno, una mirada técnica, ¿sí? Lo que van a ver en Wireshark, ¿sí? Van a ver algo como esto. Fíjense que tiene el número de secuencia y tienen las banderas. Por ejemplo, acá está el ACK puesto en 1. Y acá tiene un número de secuencia 1 y un ACK en 1. Y el tamaño de la ventana está mandando acá, que ya lo vamos a ver, el tamaño de la ventana. Acá tiene un tamaño de ventana de 8192 y acá uno de 17.136. Entonces, fíjense, habíamos visto el gato que la mitad del cuerpo, esta parte no le había llegado, le había llegado la cola y le había llegado la cabeza, y no le interesaba por la parte en medio. En TCP yo puedo mandar esto y va a llegar el gato completo al final, ¿sí? O podría recibir el paquete 1, luego va a recibir este paquete 3 acá, como que estos están cambiados, y el destino va a saber resamblarlo para que la foto del gato quede bien. ¿Lo van entendiendo hasta acá? Bueno, vamos a ver si hoy podemos ver la mitad y mañana tengo 2 horas también, vamos a ver la otra mitad. Bueno, vamos a ver la conexión esta virtual o el handshake o el apretón de manos. ¿Sí? Todo el mundo le dice handshake. Así que se llama three handshake, se llama, o negociación de 3 pasos. Es el proceso de inicialización de una conexión TCP. Su objetivo principal es que el cliente y el servidor se sincronicen mutuamente sus números iniciales de secuencia, ¿sí? Estos eran aleatorios, pero bueno, se lo tienen que pasar entre sí para establecer la conexión, como diciendo, mi número de secuencia es tal, y el otro le va a decir, che, mi número de secuencia es tal, y ahí se van a poner de acuerdo, ¿sí? Esto garantiza que ambas partes estén listas para la transferencia de datos y que cualquier paquete subsiguiente sea reconocido correctamente. Bueno, y acá le dejo el diagrama de cómo sería, ¿sí? Con 2 personas, ¿sí? Entonces tengo Juan y Marisa al otro lado. El saludo inicial le mandaría del origen al destino un paquete con el SYN activado. SYN viene de sincronismo, ¿sí? Y le dice, hola Juan, hola, soy Juan, perdón, quiero hablar contigo, le dice a Marisa, ¿no? Con el SYN activado. Marisa le responde, ¿sí? Hola Juan, soy Marisa, encantada de poder hablar. Y entonces le manda como una confirmación de que lo escuchó, por así decirlo, y le manda el mensaje para el otro lado. Ahora, Juan, ¿qué hace? Le dice, genial, Marisa, empecemos. Y ahí se ponen a hablar. ¿Sí? Ese sería básicamente el handshake. Eso llevándolo con 2 personas, ¿no?
Vamos a ver primero la solicitud de conexión. El cliente envía al servidor un segmento TCP especial sin datos, ¿sí? Acá no existen datos en lo que es el handshake. Con el bit flags SYN puesto en 1, ¿sí? Acuérdense que ahora vamos a usar el SYN dentro de las banderas y vamos a usar el ACK. Vamos a usar esos 2 bits de las banderas en el establecimiento de la conexión. Entonces el cliente está más acá. Si no se lo dibujo, recién estaba. Este es el cliente y este es el servidor, por así decirlo. Este manda del cliente al servidor o del origen al destino, manda un paquete con el SYN puesto en 1. ¿Y qué manda? El número de secuencia, ¿sí? Póngale que sea 1000. ¿Entiende? ¿Hasta acá? Bueno, el cliente elige un número de secuencia inicial en forma aleatoria y pónganle que sea el 1000. El segmento SYN y el flag ACK desactivado. Acá el ACK va a estar puesto en 0. Entonces el cliente acá le indica, inicia la conexión enviando el segmento SYN al servidor. Este segmento contiene un número inicial de secuencia generado aleatoriamente y el ACK flag desactivado, ¿sí? Si vemos esto en Wireshark, van a ver lo siguiente. Los flags van a ver que está puesto en 1, el flag SYN, el flags o la bandera SYN está puesto en set. Y el resto van a ver puesto que está todo con no set, que no está seteado, si estarían en set. Para poder ver esto, el filtro de visualización en Wireshark es TCP flag SYN igual a 1 y TCP flags ACK igual a 0. Si hacen eso, le va a mostrar todos los inicios de conexiones en Wireshark. Bueno, lo van a ver también así, como ACK puesto en 1, y bueno, los otros en 0, ¿sí? Bueno, vamos al segundo paso. Acá es cuando el servidor le responde a ese sí. Entonces, cuando el servidor recibe el segmento SYN, ¿qué hace? Primero reserva un espacio para el buffer y las variables que va a tener. Acá reserva un espacio, un buffer. Envía un segmento especial al cliente de concesión de la conexión, ¿sí? No manda datos y manda el SYN también puesto en 1. El servidor elige un número inicial de secuencia, ¿sí? Así como el otro lo inició aleatorio, este lo va a tener aleatorio. Bueno, reconoce el segmento del cliente con el ACK1, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo sería esto? Viendo a este dibujo, así no lo hago de vuelta. Lo tendría que haber hecho más grande, perdón, ¿sí? El servidor le devuelve al cliente, ¿qué le devuelve? ¿Sí? La bandera SYN activa. Bueno, a ver si lo hago acá más grande, así no me voy tanto. Esperen que borre esto. Es raro que no tengo el dibujo. Bueno, acá está el dibujo. Se lo hago a mano y ya vuelvo al dibujo ese. ¿Van entendiendo hasta acá? Vamos a hacerlo más grande, ¿sí? Este es el cliente. Acá voy a hacer el servidor. Después voy a volver sobre este dibujo así, radio, un solo coso y no tengo que copiar. Servidor. Acá el cliente manda la bandera SYN. SYN lo pone en 1, ¿sí? Bueno, pongo SYN y manda su número de secuencia en 1000. Pongámosle. Voy a poner la S de secuencia, ¿sí? Número de secuencia en 1000. Es aleatorio, ¿sí? No manda datos, solamente el SYN puesto en 1. El servidor le contesta, ¿sí? Con un SYN, como también diciéndole, che, quiero sincronizar
Este quiere sincronizar y este también quiere sincronizar. Y le manda su número de secuencia, pongámosle 2000 en el ejemplo. Le manda su propio número de secuencia, que también se genera en forma aleatoria en el servidor. Este en el cliente y el 1000 en el cliente y en el 2000 en el servidor. ¿Y qué le manda? Le manda el ACK, la bandera ACK puesto en 1. ¿Por qué? Porque está confirmando de que recibió el 1000. Entonces, como dijimos que el ACK es el próximo que necesita, y en byte, ¿cuál sería? El 1001. Necesitaría el próximo byte, que es el 1001. ¿Entiende? Vamos al paso 3 y volvemos. Cuando el cliente recibe el segmento SYN, ¿sí? Lo que hace es reservar el espacio de buffer y variables y envía otro segmento al servidor con el bin SYN puesto a 0 y el ACK puesto a 1. Bueno, y recién ahí se establece la conexión. Siempre con el SYN puesto en 0. Bueno, y acá está, dice, finalmente, si el cliente recibe el SYN del servidor y envía un segmento ACK al final, este segmento reconoce el SYN del servidor estableciendo el campo ACK en el ISN. El cliente utiliza el propio número de secuencia. ¿Sí? Una vez que el servidor recibe el ACK, la conexión se considera completamente establecida y ambas partes están sincronizadas y listas para transferir datos. Entonces vuelvo. Repasemos. El cliente le manda SYN y su número de secuencia en 1000. El servidor responde con un SYN también. Acuérdense que el SYN es una bandera, ¿sí? Con su número de secuencia aleatorio, que es el 2000, y el ACK le confirma con un 1001 que recibió hasta el 1000. Ahora, el cliente le vuelve a mandar al servidor un ACK. ¿De qué? ¿Cuál es el ACK de acá? Que el cliente le manda al servidor. ¿Qué número le manda en ACK? A ver si van entendiendo. Ya el SYN dijimos que está puesto en 0, no se lo manda. Le manda un ACK. ¿Cuál sería su ACK acá? Acá le mandó 1001. ¿Cuál sería acá el ACK? ¿Hay quien le pega? Si están atentos. A ver, Malén, Luca está escribiendo. Bien, Agustín. 2001, ¿sí? Porque 2000 es el número aleatorio del servidor, ¿sí? Perdón, 2001, ¿sí? 2000 es el número de secuencia. Entonces de acá se establece la comunicación y el próximo segmento, que por ejemplo si este le pide algo, le manda algo a este, ¿sí? Le va a mandar el 2001. Y para este lado, ¿sí? Y así. El próximo segmento que le va a mandar va a ser 2001 y así. No necesariamente el próximo va a ser 2002, porque acuérdense que acá no tiene datos esto. Estamos mandando datos en esta conexión. Si mandáramos 100 bytes, el próximo primero sería el 2001 y el próximo va a ser el 2101. ¿Se entiende? Porque son bytes. Acá porque no hay datos. ¿Sí? Que es 1000, 1001 y así. No siempre se mandan segmentos de un byte. Sería una locura. ¿Se entendió? Bueno, entonces sería SYN más ACK. Así es como sería resumido. ¿Y por qué este establecimiento de conexión? Para establecer los números de secuencias iniciales. Como son aleatorios, tiene que saber para poder sincronizar y mandar los segmentos. Bueno, ¿cómo sería acá el tercer camino? Fíjense que está puesto el acknowledge, ¿sí? O el ACK estaría seteado. Y el filtro sería que el SYN esté en 0 y el ACK esté puesto en 1. Y el segundo sería, que no lo vimos, me parece, que el SYN esté puesto en 1 y el ACK en 1. Entonces acá ya distingo, si está el SYN en 1 y el ACK en 0, es el primer paso. Si tengo puesto en 1 el SYN y el ACK puesto en 1, es el segundo paso.
Y si tengo el sin en 0 y el ACK en 1, es el tercer paso. Bueno, básicamente acá está mejor puesto. No tiene acá los números de secuencia, pero sería similar el diagrama este, ¿sí? Fíjense, sin en 1 y la secuencia, el número de secuencia del cliente. Acá le manda el sin en 1 con el número de secuencia del servidor. Y el ACK, ¿sí? Puesto con el cliente ISN más 1. ¿Sí? Está puesto así medio genérico. Bueno, y acá está parecido, les dejé este ejemplo. También fíjense, el cliente manda un SYN con el 1001, ¿sí? Y el SYN puesto en 1. Ahora, la respuesta del servidor es el 2001, ¿sí? El puesto el SYN, el ACK también en 1, para que habilite el campo del ACK. Como era 1001, le va a pedir el próximo, que es el 1002. Y le va a mandar su propio número de secuencia aleatorio, que es el 2001. Entonces, el tercero le dice que es el 1002 el que manda, ¿sí? Y el ACK va a ser 2002. Y está puesto el ACK en 1. Acá está hecho el diagrama y está hecho, ¿sí? La tabla esta. Esto no lo saqué del libro, sino que lo generé con IA, el ejemplo este, ¿sí? Expliqué el ejemplo y me hizo el diagrama y la tabla, básicamente para que lo tengan. Todo lo que hice recién a mano está hecho acá, pero le sumó un 1, ¿sí? Bueno, la conexión de cierre hasta acá, eso es para establecer la conexión. Ahora, ¿qué pasa? La conexión, como es full duplex, tiene que hacerse en ambos sentidos. Una cosa es establecer una conexión y otra cosa es cerrarla. Y puedo ir de A a B y de B a A, la conexión se cierra en 2 pasos. ¿Por qué? Porque de A a B puede seguir mandando datos y yo cierro de B a A, por ejemplo. Y el otro puede seguir mandando datos, ¿sí? Por eso es el cierre en 2 pasos. Bueno, es necesario cerrar la conexión para liberar los recursos asignados, obviamente por eso. Como es full duplex, se debe cerrar en ambas direcciones. Es necesario cerrar la conexión para liberar los recursos asignados y bueno, acá tienen un diagrama de cómo es. Fíjense cómo se cierra. Si el cliente quiere cerrar la conexión, envía un segmento especial. Acá, ¿cuál es? La bandera fin, puesto en 1. El servidor lo reconoce, poco después el servidor envía el mecanismo de segmento al cliente, el cliente lo reconoce y termina la conexión. Entonces, fíjense, el cliente envía el segmento fin puesto en 1. El servidor lo va a confirmar con un ACK, y el número de secuencia obviamente, y acá se cerraría en este paso, se cerraría en esta dirección, del cliente al servidor. Pero puede ser que el servidor le siga enviando cosas al cliente, por ejemplo, algunas respuestas. Entonces, cuando termina, el servidor le va a mandar el fin para este lado y este le va a mandar un ACK. ¿Entiende? Los 2 pasos. O sea, el primer paso mataría esta conexión y el segundo paso terminaría esta conexión. De A a B o del cliente al servidor sería el primero y el otro del servidor al cliente. No siempre la comunicación se inicia en el cliente, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta también. No siempre las cosas se generan de un cliente. Bueno, vamos a ver ahora las banderas. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Dudas hasta acá? Tengan en cuenta que es el protocolo más complejo que vamos a ver. ¿No hay dudas? ¿Continuamos? Bueno, parece que no, o están dormidos.
Bueno, las banderas. Fíjense que eran 8 bits las banderas. ¿Sí? Bueno, se utilizan solamente 6. Hay 2 bits que no se utilizan. Las banderas son SYN, que es para iniciar la conexión, FIN, para terminar la conexión, y el ACK, el reset, ¿sí? El reset lo que hace es cerrar la conexión, básicamente. Esto, para que tengan una idea, lo vamos a ver ahora en un ratito, pero el reset es cuando ustedes no tienen un puerto abierto. Por ejemplo, ustedes tienen una máquina que no tiene el Apache instalado, un servidor web. Cualquiera que le haga una consulta a ver si el puerto, le manda al puerto 80, una consulta para ver si está abierto o algo, y no está abierto ese puerto, el sistema operativo automáticamente le manda un reset para el otro lado, ¿sí? Como diciendo, resetea la conexión. Bueno, push era para enviar inmediatamente a la aplicación sin pasar por ningún buffer. Bueno, y lo que tenía que ver con esos 2 bits que no se utilizan, tiene que ver con notificaciones de congestión y eso. Las banderas. Pero bueno, no se utilizan en realidad. Bueno, ya vimos lo que es el SYN y SYN más ACK y ACK. ¿Sí? Ya vemos la bandera de SYN, ¿se entendió? Y ACK. Eso se entendió. Y la ACK lo que hace es habilitar el campo ACK con la confirmación del próximo que necesita. ¿Eso les quedó claro? Bueno, fíjense que acá no le dije en qué estado están quedando las conexiones. Vamos a repasarlo ahora, en el handshake, ¿sí? Dice, el proceso comienza cuando el sistema iniciador cliente envía un segmento con flag SYN establecido. Este evento provoca una transición del estado close al estado SYN send. Ya cuando manda el SYN para el otro lado, la conexión queda en un estado SYN send, que se llama, en el cliente. El servidor se encuentra en estado listen o apertura pasiva. Al recibir el SYN, responde con un segmento SYN y ACK, que sería el segundo paso establecido. Y ahí, en vez de SYN send, la conexión cambia a SYN recibido, o SYN received, ¿sí? Que recibió el SYN. Entonces, los estados serían SYN send, SYN recibido, y la secuencia concluye cuando el ACK esté confirmado, y ahí ya cuando están los 3 pasos, la conexión queda en estado established. Les mostraría, a ver, para que vean. Un segundito. Esperen que ahora le comparto pantalla, lo tengo que poner más grande esto. Bueno, ahí les comparto pantalla para que vean un segundito cómo podemos ver esto en lo que es Linux. Ahí se ve, a ver, porque tengo una pantalla. ¿Lo ven? Bueno, con Netstat pueden ver las conexiones de red que están en lo que es Linux, ¿sí? Y bueno, esto que muestre todas las conexiones. Fíjense los estados. Acá está establecido, acá está esperando, ¿sí? Se queda esperando, acá está esperando cerrar esta conexión, y así. Serían los estados que estamos viendo ahí.
A mí me gusta más verlo en MikroTik porque muestra el SYNCen, todo bien los estados que hay. Capaz que ahora no tengo conexiones nuevas, pero bueno, seguramente en el router aparece, ¿sí? Pero para que lo tengan en cuenta de los estados como son. La mayoría van a ser establecidos ahí, pero cuando se cierra una conexión, como que se queda esperando el otro a recibirlo, ¿sí? Que estábamos viendo la parte práctica de esto. Bueno, el ACK, sí, bueno, el ACK habilita el campo ese que habíamos visto, ¿sí? Bueno, cuando está establecido una conexión, siempre el campo ACK va a estar establecido en casi todos los segmentos subsiguientes, ¿sí? Es muy raro que no esté, o sea, siempre le va a pedir confirmación del próximo que necesita. Y como que el campo ACK va a estar siempre puesto ahí. O sea, reformulando la pregunta, y puede ser pregunta de examen, ¿sí? de final. ¿Cuándo es la única vez que el ACK está puesto en 0? De lo que vimos recién. El ACK dijimos que cuando está establecido está siempre en 1. Entonces, ¿cuándo el ACK está puesto en 0? Lo vimos con el, ¿cómo se llama esto? El filtro de TCP, TCP-DAM o el filtro de Weiser, ¿sí? La única manera de que el ACK esté puesto en 0 es el primer mensaje. Manda un SYN y no manda ningún ACK. Después, cuando se establece la conexión, siempre va a pedir confirmación, 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 confirmación. Sí, en realidad puede ser porque cuando le manda el SYN, ya directamente acá puede hacer un reset, ¿sí? Manda el reset de conexión y chao, no se establece la conexión, nunca alcanza a hacer el handshake. ¿Entiende? Si le manda SYN y consulta, no sé, el puerto 80 y vos no tenés nada corriendo en el puerto 80, hace un reset directamente. Pero sí suele mandar la confirmación también. Me manda un reseteo, básicamente. Pero nunca se establece la conexión. Hace un reset antes. Bueno, la bandera fin, ¿sí? Esta la vimos recién, es para terminar, ¿sí? En ambos sentidos la conexión. Y hay dos fin, del cliente al servidor y el fin del servidor al cliente. Pues se hace en dos partes. Quiero que sepan que no es uno y atrás del otro. Acá en el medio pueden seguir mandando datos y después termina el otro. Como son full duplex, la información puede terminar porque el cliente no necesita mandarle más nada al servidor, pero el servidor puede seguir descargando algo, ¿sí? Por así decirlo. Se corta en un sentido en la comunicación. Bueno, el reset, ¿sí? Vamos a hablar de esto ahora. El flag reset o RST se utiliza para terminar una conexión de manera inmediata y abrupta, a menudo debido a un error o una condición irrecuperable. A diferencia del fin, que busca un cierre ordenado, el RST no da tiempo a la transmisión de datos en tránsito. En su lugar, descarta inmediatamente cualquier dato en el buffer. Si había datos en el buffer, borra el buffer todo, ¿sí? Ni siquiera, si mando un SYN y le mando un reset al otro lado, ni siquiera crea el buffer, ¿sí? El reset se utiliza en varios escenarios críticos. Primero, para rechazar un intento de conexión entrante, por ejemplo, si el puerto de destino no está abierto o si un paquete SYN llega a un host que no lo esperaba, ¿sí? Para indicar que el emisor detectó una desincronización grave o un fallo que impide que la conversación continúe. Ese sería el segundo caso, ¿sí? Indicar que el emisor detectó una desincronización grave o un fallo que impide que la conversación continúe. En cualquier caso de eso, resetea la conexión. La recepción de un RST provoca una transmisión inmediata de cualquier estado activo, establecido o
sin reset, etcétera, al estado close. Apenas llega, hace un reset, el estado queda como cerrado. Entonces ustedes van a ver que si le intentan consultar por si tienen puertos abiertos, van a ver un montón de estados como cerrados, porque no se alcanza a establecer la comunicación. Hace un reset antes y quedarían cerrados, por más que no se establezca el handshake. Bueno, luego está el flag urgente o URG, ¿sí? URG. Este está diseñado para indicar que el segmento contiene datos que deben ser procesados con prioridad por la aplicación receptora, a menudo denominado fuera de bandera. Este flag funciona en un conjunto con el campo puntero urgente. O sea, así como tenemos el campo ACK asociado al campo de reconocimiento o acknowledge, ¿sí? Que era el próximo número de secuencia, está asociado con ese. Si llegan a venir datos en ese campo y la bandera de, ¿cómo se llama de ACK está desactivado, no le da bolilla al campo, ¿sí? Lo mismo pasa acá. Si llega a venir datos en un puntero urgente y el bit está desactivado, no le da bolilla a ese campo, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta. Tiene que estar en la bandera levantada o puesta en 1. Entonces este flag funciona en conjunto con el campo puntero urgente en la cabecera TCP. Este puntero especifica el desplazamiento offset del último byte de datos urgentes en el segmento. ¿Se entiende eso? Especifica el desplazamiento offset del último byte de datos urgentes en el segmento. El receptor debe utilizar este puntero para extraer y procesar la información de alta prioridad antes que el flujo de datos normales. Sin embargo, en la práctica, la implementación de URG ha sido históricamente inconsistente en las distintas pilas TCP/IP e incluso ha disminuido significativamente. En muchos entornos modernos, el flag PSH ha asumido un rol práctico mecánico primero para forzar la entrega de datos sensibles. Entonces, como que casi nunca se mandan datos urgentes, ¿sí? Para eso suele utilizar el campo de push para que entregue el dato rápido, pero no mandar datos urgentes, ¿sí? Como que se cambió por push. Pero bueno, está y sigue vigente eso. Bueno, básicamente, como dice acá, si estos son los datos que manda, se le indica, ¿sí?, que los datos que van acá son urgentes. Bueno, la bandera push o PSH es una directriz crucial de la pila TCP. Su función principal es instruir tanto la capa de transporte del emisor como a la del receptor, a procesar inmediatamente los datos contenidos en el segmento, ignorando los criterios normales de almacenamiento en buffer, ¿sí? Como diciendo, mira, no lo metan en el buffer, pasárselo automáticamente a la aplicación, sería. El objetivo fundamental es minimizar la latencia de entrega, lo cual es vital para aplicaciones interactivas y de tiempo real, ¿sí? Esto sería como un comportamiento del UDP, por así decirlo, donde necesita datos, ¿sí?, que se lo entregue rápido, ¿sí? Por el diseño, bueno, push en detalle profundo, ¿sí?, viéndolo con el tema de operación y latencia. Bueno, por el diseño, el protocolo TCP prioriza la eficiencia del ancho de banda sobre la latencia, ¿sí? Esto se logra esperando a que el buffer se llene hasta alcanzar el tamaño máximo de segmentos antes de enviar un paquete. Esta estrategia, conocida como buffering, minimiza la sobrecarga de la cabecera, que puede ser de hasta 40 bytes en IPv4, en comparación con los datos útiles transportados. Bueno, push invierte esta prioridad, ¿sí? Es una directriz de eficiencia inversa, o sea, cuando se establece, le dice a la pila TCP que la eficiencia temporal latencia es, para este segmento específico, más importante que la eficiencia del ancho de banda. Este mecanismo es indispensable en entornos donde la respuesta interactiva es clave, como Telnet o SSH. Bueno, cuando la capa de aplicación desea enviar datos inmediatamente, le señala a la pila TCP
a través de llamar al sistema como un send o un write que establezca el flag PSH. Por defecto, TCP-Stack del emisor bufferiza los datos pequeños para intentar agruparlos en un segmento de tamaño más grande. Cuando el push está puesto en 1, por la capa de transporte, el nombre de la aplicación evita esperas por este buffer. La pila TCP ignora la espera de llenar el buffer hasta llenar el máximo, ¿sí? Y el envío es inmediato. El segmento actual contenga los datos que contenga, incluso un solo byte, como una pulsación de teclas, es encapsulado inmediatamente y enviado a la capa de red. Esto asegura que los datos generados por la aplicación, incluso en fragmentos pequeños, no quedan retenidos en el buffer del emisor esperando más datos o un temporizador. La señalización de push es especialmente notable en sesiones interactivas donde cada pulso de tecla puede generar un paquete con push activado. Bueno, el receptor también opera por defecto con buffer. O sea, hay un buffer en el origen y un buffer en el destino. Acumula segmentos recibidos y verifica su orden y fiabilidad. Y luego ensambla el flujo de bytes antes de pasar a la aplicación. Bueno, cuando la pila de transporte del receptor recibe el push en 1, primero hace una omisión de criterios, o sea, se ignoran los criterios normales de espera y acumulación en el buffer. Y hace una entrega forzada. Si el receptor fuerza el vaciado inmediato del buffer de recepción y entrega los datos recibidos al socket de la aplicación. Bueno, este proceso garantiza que los datos, por pequeños que sean, lleguen al proceso de aplicación tan pronto como haya sido validados por la capa de transporte del receptor. Push, por lo tanto, asegura que el buffer de recepción no se convierta en un estrangulador de latencia. Entonces eso, básicamente, tanto en el emisor como en el receptor, hay un buffer en cada uno y lo que hace es saltearse ese buffer. Entonces no tiene que esperar el emisor a llenar, ¿sí?, el MSS o mandar un segmento completo, sino que automáticamente lo manda. El receptor lo mismo, lo que hace es liberar el buffer y directamente lo pasa a la aplicación. Bueno, entonces acá les dejo, que está bueno esto para que repasen, una tabla de qué hace cada campo. Sin el nombre completo es sincronice, ¿sí? Lo van a ver la bandera como el acrónimo. La categoría es control de sesión y establecimiento. ¿Sí? Lo que hace el propósito es iniciar una conexión y sincronizar los números de secuencia. ACK lo que hace es acknowledge, ¿sí? Lo que hace es control de sesión y fiabilidad, es confirmar la recepción exitosa de datos o mensaje de control. Fin es finish, el nombre completo, hace el control de sesión y terminación. Es la solicitud de terminación armoniosa de la conexión. Y el reset lo que hace es una terminación abrupta. Si termina una sesión en forma inmediata debido a un error o porque no está el puerto, por ejemplo, abierto. Que también es un error. Si el puerto no está, no debería establecer ninguna comunicación de nada por seguridad. Eso ya directamente el kernel del sistema operativo es el que trabaja y hace el reset. Bueno, push, PSH sería el acrónimo y es push, el nombre completo. Hace una gestión de datos y latencia y lo que hace es forzar la entrega inmediata de datos de aplicación evitando el buffer. Y urgente es URG el acrónimo, lo que hace es indicar el segmento contiene datos urgentes que deben ser procesados con prioridad. Bueno, ¿dudas hasta acá? ¿Se entendió el tema de las banderas? Vamos casi por la mitad, ¿sí? Mañana vamos a terminar esto. Si mañana terminamos, vamos a tener clase de repaso si quieren o de consulta. Sí, quedaría el martes clase consulta y el jueves. Bueno, sigamos un ratito más.
Bueno, ¿cómo es el TCP de envío de datos? ¿Sí? Una vez establecida la conexión y recibido los datos a través del socket, TCP dirige los datos al buffer de envío. TCP agarra los trozos de datos, ¿sí?, y los envía. La especificación no es estricta. Entonces no aclara cuándo se deben enviar los datos. Aclara que TCP lo hará según convenga. Eso es lo que dice la norma. Bueno, la cantidad máxima de datos limitadas por MSS, ¿sí? Este es el máximo segmento, el tamaño de segmento sería. Bueno, ¿qué vamos a ver ahora? Es el flujo versus la congestión. La necesidad del dual de control. Bueno, para operar de manera eficiente, TCP debe gestionar los desafíos interdependientes pero inherentes debido de distintos que limitan la velocidad de transmisión. Estos retos son abordados mediante mecanismos de una ventana, ¿sí? Se llama ventana deslizante, se llama. Bueno, lo primero que hace es el control de flujo, ¿sí? Lo que hace es gestiona la capacidad de procesamiento y almacenamiento de dispositivo receptor. O sea, si el emisor transmite datos demasiado rápido, puede desbordar el buffer del receptor, provocando la pérdida de datos en el extremo final, ¿sí? Entonces, el control de flujo tiene que ver con el extremo, básicamente. Y el control de congestión gestiona la capacidad de la red intermedia, como los routers y enlaces que conectan al emisor al receptor. Si se introduce demasiado tráfico en la red, se llenarán los buffers de los routers, causando la pérdida masiva de paquetes y potencialmente un colapso congestivo. Ambos mecanismos utilizan el concepto de ventana para determinar la cantidad máxima de datos no confirmados que pueden circular en la red en un momento dado. Entonces, el concepto de ventana deslizante es el protocolo de control de flujo implementado por TCP. Este mecanismo tiene como objetivo optimizar la eficiencia de transferencia de datos al permitir que el emisor transmita múltiples segmentos de datos en forma continua hasta tener que detenerse y esperar un acuse de recibo, al reducir la sobrecarga asociada con mensajes de acuse de recibo frecuente. La ventana deslizante permite a TCP utilizar el ancho de banda disponible de manera mucho más eficiente. Entonces, fíjense en este diagrama. En este diagrama, fíjense que entran, si estos son segmentos, entra 1, 2, 3, 4 segmentos, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Si este tiene, y está confirmado, este tiene el número 5000, póngale, arrancan el número 5000. Entonces, ¿qué pasa? Mandará, póngale que tenga segmentos de 100, por decirlo. Este va a ser el 5100. Este va a ser el 5200. Este va a ser el 5300. Y este va a ser el 5400. Entonces, dentro de esta ventana entran 4 segmentos. 5400. Entonces, ¿qué pasa? Cuando, por ejemplo, recibe un 5001 como ACK, y lo confirma, yo estoy del lado del emisor, por ejemplo, me está pidiendo que mande el 5001 y esta ventana se mueve una posición más. ¿Entiende? Cuando recibo recibe hasta el, y acá estaría el otro nuevo, ¿sí? Sería el 5500 acá. Y así, ya que siempre va a mandar de A4 y la ventana se va a ir moviendo a medida que se van confirmando. Si recibe el 5201 y la ACK, ¿sí?, la ventana se va a mover, ¿sí?, otra posición más y acá va a pedir este otro. ¿Se entiende cómo se va moviendo? Ahora, ¿qué pasa cuando hay congestión? Lo que va a hacer, ¿sí?,
mediante el número de ventana, le va a avisar que la ventana es más chica, ¿sí? Y en vez de mandar 4, capaz que manda 2 nada más, y se queda esperando. ¿Cuál va a ser el límite este? Que la ventana sea 1, ¿sí? Eso es lo menos que puede mandar, ¿sí? Que manda 1 y se queda esperando hasta que lo confirma, y ahí avanza otra posición la ventana. ¿Y qué puede pasar? Que esté congestionado y la ventana sea 0. O sea que ahí tiene que hacer una pausa y no tiene que mandar más. Si el tamaño de la ventana es 0, significa que no puede mandar ningún segmento. ¿Se entiende cuál es el concepto de la ventana deslizante? Si va moviendo la ventana, ¿sí? A medida que se van confirmando los segmentos. Bueno, ahí lo vamos a ver un poquito en detalle, ¿sí? Se lo mostré porque había una imagen ahí. Bueno, la transferencia de datos, los componentes de la ventana como RWIN, CWND y TWS. Bueno, la ventana de datos está limitada por 3 variables principales que interactúan entre sí. Primero es la ventana anunciada del receptor, segundo es la ventana de congestión y tercero es la ventana de transmisión efectiva. Bueno, lo que es la ventana anunciada por el receptor o el RWIN o AWS, que se llama, ¿sí? Este es un límite impuesto por la capacidad de procesamiento y almacenamiento del receptor, ¿sí? Este se comunica al emisor. La ventana de congestión, este es un límite establecido por el emisor basado en la congestión de la red, ¿sí? Y se ajusta en forma dinámica. Y la ventana de transmisión es la cantidad real de datos no confirmados que el emisor puede tener en la red. Es el menor valor entre RWIN y CWN. Así que bueno, veamos ahora la ventana anunciada del receptor, que es el primero. RWIN o ventana anunciada, ¿sí? Es la restricción impuesta por el receptor y constituye el mecanismo puro de control de flujo. Acuérdense que el que indica cuántos datos puede recibir o no es el receptor, básicamente. Es la cantidad de espacio de buffer libre medido en bytes que el receptor está dispuesto a aceptar para una conexión antes de requerir un acuse de recibo. El objetivo de este límite es asegurar que el remitente no sature la memoria del receptor. Tradicionalmente, este campo de tamaño de ventana en la cabecera TCP es de 16 bits, lo que limita al RWIN a un máximo, ¿sí? Del máximo que habíamos visto, que es 65.535 bytes. Sin embargo, para redes modernas con alta capacidad y alta latencia, conocido como redes largas y gordas, ¿sí? Este límite es insuficiente. El rendimiento de la conexión TCP está limitado por el producto de ancho de banda por retraso, ¿sí? Bueno, ¿se entiende lo que tiene que ver el RWIN? Bueno, en sistemas operativos como Windows, el diseño está hecho para que mande tamaño grande de segmento y después se va negociando durante el establecimiento de la conexión. Es en el caso de Windows, ¿sí? Bueno, acá le hice un diagrama de eso, ¿sí? Donde el emisor y el receptor manda datos y el receptor tiene un buffer y tiene ciertos datos, ¿sí? Puede recibir ciertos datos, ¿sí? Entonces el límite está impuesto por el receptor para evitar la saturación. Y es la cantidad de bytes que puede aceptar sin ACK. Bueno, la ventana de congestión, ¿sí? Acá la CWND se llama ventana de congestión, es la limitación impuesta por el emisor basada en la estimación de la capacidad de la red. Acá tiene en cuenta los routers intermedios. Este es el valor límite de la ventana del emisor. Se calcula, ¿sí? El valor de la ventana de emisión será siempre el mínimo entre la ventana de congestión y el valor de ventana indicado por el receptor. Y por último, la ventana de transmisión efectiva es la cantidad real de datos no conocidos
que el emisor puede tener en tránsito, conocido como la ventana de transmisión efectiva. Se calcula como el mínimo de las dos, ¿sí? Esta fórmula revela la naturaleza del cuello de botella de la conexión. Si el R-Win, que era el primero, es menor que el CWND, que era el anterior, ¿sí? La limitación está en la capacidad del receptor para procesar los datos. Si la SWND es menor que el R-Win, la limitación está en la capacidad de la red intermedia para manejar la congestión. El factor más restrictivo dictará el rendimiento de la conexión en un momento dado. Bueno, básicamente eso tiene... ¿dónde termina esto? Bueno, después vienen algunos algoritmos de esto, que lo podríamos ver ya mañana, a ver si hemos hasta la mitad hoy. Bueno, un poquito más hasta el proceso de deslizamiento de ventana que ya más o menos se lo expliqué en ese diagrama. Fíjense, dice, el proceso de deslizamiento de ventana ocurre cada vez que el emisor recibe un acuse de recibo, ¿sí? Cada vez que recibe un acuse de recibo, va moviendo esa ventana, ¿sí? Los ACK son acumulativos. Por ejemplo, si un segmento de 1000 bytes es enviado comenzando en el bit 1, el ACK del receptor indicará que está esperando recibir el byte 1001, confirmando implícitamente la recepción de los bytes del 1 al 1000. Cuando el emisor recibe este ACK, el límite inferior de la ventana de transmisión se desplazará hacia adelante por el número de bytes confirmado. En este caso, 1000 bytes, liberando un espacio equivalente en la ventana para enviar nuevos datos. Si la ventana de transmisión era inicialmente de 3 bloques o segmentos, y se conoce por el primer segmento, y se reconoce por el primer segmento. La ventana se corre y ahora permite enviar el cuarto bloque sin esperar la confirmación adicional para el segundo y el tercero. Este mecanismo dinámico regula el flujo de datos para evitar el desbordamiento del receptor y maximizar la eficiencia de congestión. Bueno, acá es como, en el diagrama, es como manda los primeros 3 segmentos, ¿sí? Acá confirma solamente el primer bloque, ¿sí? Y acá lo que hace es desviar más la ventana, ¿sí? Correrla más la ventana, porque siguió, ¿sí? Recibiendo los datos. Bueno, el control de congestión en TCP es un mecanismo de capa de transporte que opera de extremo a extremo, siendo responsabilidad exclusiva de los hosts, emisores y receptores, y no de router intermedio, ¿sí? Su objetivo es evitar que la red colapse debido a la sobrecarga de tráfico. Bueno, ¿qué vamos a ver? La distinción clara entre control de flujo y control de congestión. Variables y parámetros clave. Y acá hay algunos algoritmos que tienen que ver con el principio de aumento aditivo y la disminución multiplicativa. Bueno, acá está, sí, que el control de congestión es de extremo a extremo y no es responsable, sí, de los intermedios. Bueno, aunque ambos utilizan el concepto de ventana para limitar los datos en vuelo, sus objetivos son distintos. El control de flujo se enfoca en la capacidad del receptor, utilizando la información del buffer disponible en el host de destino para regular el envío. Por el contrario, el control de congestión se centra en la capacidad de la red intermedia, utilizando señales como la pérdida de paquetes o los ACK para estimar la congestión y prevenir la saturación de los buffers. Que se quede claro que el control de congestión se calcula a ver cuál puede ser el tamaño para enviar las cosas, ¿sí? Para cerrar la canilla, por así decirlo. Bueno, y acá les dejé un diagrama del control de flujo, donde dice que el objetivo es proteger al receptor, regula el envío basado en el espacio de buffer disponible en el destino, y el control de congestión, el objetivo es proteger la red, estimar la capacidad de los routers intermedios para prevenir la saturación.
Bueno, ¿qué variables hay acá? ¿Sí? A ver hasta dónde podemos llegar. Bueno, vamos a ver los algoritmos mañana, pues se hace muy... Bueno, vamos a ver hasta acá. Vamos más o menos por la mitad, son 110, vamos por las 57. ¿Qué pasa ahora con esto? ¿Sí? Para que se entienda lo que vamos a ver mañana, parte de las cosas, mañana vamos a ver temporizadores y otra cosa, porque vamos a terminar unidad. Nosotros vamos cerrando la canilla. ¿Qué pasa cuando, cómo la abrimos la canilla? ¿Sí? Porque hasta ahora la estamos cerrando, ¿se entiende? Otra cosa es qué pasa, para que se lo planteen, qué pasa cuando la ventana llega a cero y el emisor se queda, ¿sí?, con la canilla cerrada. ¿Cuándo se abre esa canilla? ¿Sí? Capaz que se queda bloqueada por siempre ahí. Y son cosas que se resuelven y hay algoritmo tras de eso. Es cuando abro la canilla. Porque yo voy cerrando, pero en algún momento hay que abrirla. O sea, si se empieza a descongestionar la red, la canilla hay que irla abriendo. ¿Se entiende? Bueno, hay algunos algoritmos para eso. Yo esto ya se lo habilité la presentación para que la vayan viendo, si la quieren ir viendo. Y bueno, después vemos el tema del repaso, ¿sí? Vayan anotando las dudas o lo que más les cueste y lo vamos viendo en clase. A ver, déjame revisar, che, capaz que me quedó mal. ¿Vale? Las dos tienen la misma introducción, pero una tiene preguntas y la otra no. A ver, capaz que algo me quedó mal. Ahí déjame que las abro. La primera dice, analizamos una captura de ARP y pregunto, determinar qué tipo de ataque es el registro en la captura, de OS o de DOS, cuántos paquetes request realizó el atacante y cuántos replay recibió, cuál es la dirección del atacante, cuáles son los códigos para aplicar en Wireshark a los filtros. Bueno, y ahí les dejo la captura, la PK para trabajar. Y a ver el segundo. Ah, está bien. Sí, no, no les puse las preguntas. Bueno, después lo corrijo, no lo haga. Este es el tema de la inundación, ¿sí? Este era el tema de la suera, ¿sí? Le damos esto en el diagrama. Gracias, Manen, no me di cuenta, algo me quedó mal ahí. Ya el práctico lo tengo, no sé por qué no me quedó ahí puesto las preguntas. Tampoco está, a ver, porque tengo. A ver en configuración si está. Está el archivo. Ah, está bien, lo tengo, pero está en otro lugar donde dice instrucción en la actividad. No sé si una nota interna. A ver, un segundito, ahí te lo pego arriba. Está, pero como que está mal. Déjame ver si ahí lo muestra, espera. Sería. ¿Ahí lo ves?
Son los dos iguales, para. No, hay algo que tengo mal acá. Bueno, ya después se lo reviso y se lo subo. ¿Por qué me quedó? Los gráficos por paquete de segundo y acá le había puesto. Sí, como que están las mismas preguntas. Bueno, ya después lo arreglo. Sí, es más, le saco el segundo, hagan el primero. Hoy tienen los dos backups, ¿sí? Después se los corrijo. Gracias, no me había dado cuenta, como que agarré los dos prácticos y los subí en dos ejercicios distintos. Bueno, mañana entonces arrancamos acá con las variables y parámetros clave. Ya estas serían las variables y esto que vamos a ver acá, ¿sí? Son los distintos algoritmos que van a ver y ya empezamos las distintas fases que hay, inicio lento. ¿Sí? Este es el gráfico que mejor se adapta, que lo vamos a ver con ese. La retransmisión rápida, pérdidas múltiples, un ejemplo de TCP. Y ya vamos a ver que, fíjense que va creciendo exponencialmente la ventana hasta que llega a un umbral, ¿sí? Y ahí empieza a crecer más lento y después ya empieza a caer, ¿sí? Cómo va manejando la congestión. Control de flujo, los algoritmos. Y por último estaba el tema este de los temporizadores, que son 6 temporizadores, ¿sí? Que tienen que saber. Acá están los 6 temporizadores. Y creo que eso era, y la tabla comparativa de los temporizadores. Y los estados que ya los vimos recién, así nomás, pero acá se los dejo. El close, listen, sin send, establecido, fine white y any state, ¿sí? Son todos los estados de conexión. Ya con eso terminaríamos. Así que mañana vamos a arrancar acá en el 57, creo que era, habíamos dejado ahí. Bueno, chicos, dejamos hoy por acá. Porfa, vayan